El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que se acabarán el cielo y la tierra, que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Hoy estamos celebrando la memoria de San Bernabé. Tenía buena memoria, ¿es cierto? Es una fiesta menor, ¿verdad? No es una fiesta, no llega a fiesta, pero es San Bernabé. Era un hombre muy cercano a los apóstoles, muy cercano. De hecho, aparece hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo dice: resérvenme a Bernabé y a Pablo. Bueno, pues él era un hombre muy cercano a los apóstoles. No fue del círculo de los apóstoles, pero sí fue muy cercano a los apóstoles. Él era de Chipre y allí es donde él va a morir martirizado. El Señor le va a conceder también la corona del martirio. Las Sagradas Escrituras lo reconocen como un hombre de bien, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Tres elementos súper importantes para nuestra salvación, súper importantes. Cuando estaban allí en Antioquía, es donde pues había el grupo de los convertidos, se había derramado ya el Espíritu Santo, y había dones, había carismas. Dentro de esos estaba el don de profecía, y entonces el Señor les hablaba a través de los profetas, y les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para una misión que tengo para ellos. Y dice la palabra de Dios: ayunaron todos y les impusieron las manos. Esto es impresionante, porque en estos tiempos se tiene mucho miedo a la imposición de las manos. Forma parte de la tradición, como aquí lo vemos, porque no dice que solamente los sacerdotes impusieron, no. La comunidad de los bautizados impusieron manos. Es verdad que se tiene que tener mucha prudencia en la imposición de las manos, eso sí, se tiene que tener mucha prudencia, porque no todos pueden imponer manos. El que está en proceso de conversión no debe imponer manos, puede frenar su proceso de conversión. El que está en proceso de liberación no debe imponer manos, puede frenar su proceso de liberación, puede dañar a la persona o puede ser dañado esa persona. Es decir, puede quedar dañada la persona a la que se le imponen manos, porque uno transmite de todo lo que uno trae, de todo lo que uno tiene, uno lo transmite. Entonces uno puede transmitir lo malo también. Por eso, cuando se está todavía en proceso de conversión o en proceso de liberación, no se debe de imponer manos, y uno no debería de dejar que le impusieran las manos. Pero bueno, un hombre de fe, dice la palabra de Dios, un hombre de fe. Esto es muy importante, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. El que no tiene fe no puede agradar a Dios de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todo el bien que hagamos lo vamos a hacer por amor a la criatura, no lo vamos a hacer por amor a Dios.
Aquí es donde muchas personas desperdician mucho su vida, sobre todo su vida espiritual. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres permanecen en el matrimonio, ¿verdad? Por fidelidad a la pareja que tienen, al esposo o a la esposa, pero no por fidelidad a Dios, no es por amor a Dios, es por los hijos, al grado tal que a veces uno le pregunta a las parejas, si no tuvieran hijos, ¿seguirían juntos? Y regularmente la respuesta es no. Los hijos es lo que los mantiene ahí, para que los hijos no se queden sin familia. Si no tuvieran hijos, dicen muchos, no. Sí, entonces no están por amor a Dios, no están por la fidelidad al matrimonio. Por eso es que no les sirven como mérito, no sirve eso como mérito. Lo que no es de Dios, Dios no lo toma para él. Lo que no es de Dios, no lo toma. Dios no arrebata lo que no es suyo. Solamente lo que es suyo tiene poder para protegerlo. Tiene mucho poder el Señor para protegerlo. Por eso, si no tenemos fe, es muy difícil agradar a Dios, porque entonces no vamos a hacer las cosas por amor a Él. Escuchamos que Jesús envía a los apóstoles en el Evangelio, que Jesús envía a los apóstoles a que proclamen el reino, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está cerca, y que dejen que se manifieste este reino de Dios a través de ellos. Es importante primero que Dios reine sobre nosotros para llevar ese reino a otras partes. Necesitamos que se manifieste el reino de Dios primero en nosotros a través de la paz, a través de la felicidad, a través de la santidad, que se manifieste de quién somos, que se manifieste a quién le pertenecemos, la santidad. Y cuando nosotros nos llenemos de Dios, cuando este reino de Dios esté en nosotros, no solamente sobre nosotros, sino en nosotros, de ese reino de Dios salen milagros, no de nosotros, sino de aquel que habita en nosotros, Dios. Cuando es Dios el que habita, sale el bien. Cuando es el enemigo el que habita en nosotros, sale el mal de nosotros. Somos capaces de dañar a muchísimas personas. Si alguien no ha reconocido lo que el amor de Dios ha hecho en su vida, porque hay personas que no creen en el amor de Dios, no se sienten amadas por Dios, no reconocen el amor de Dios. Cuando una persona no reconoce el amor de Dios, pues no tiene nada que decir de Dios. No tiene nada que decir de Dios, no va a convencer a nadie simplemente porque no está convencido, simplemente porque no está convencido. Y esto es muy importante, este es uno de los grandes problemas que hay en las familias. ¿Por qué los hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué los hijos no quieren ir a la Santa Misa? Que les preguntan a los hijos, a las mamás, ¿para qué? Tienes que ir a misa, le dice la mamá, pero ¿para qué tengo que ir a misa? Y la mamá, pues es para que el Señor cambie tu corazón. Pero si no ha cambiado el tuyo, que tienes tantos años yendo. ¿Cómo dices que voy a ir yo y que me va a cambiar si no ha cambiado el tuyo? Vean cómo somos nosotros el obstáculo. Nuestro antitestimonio como papás, como sacerdotes, ha llevado a que muchos no crean que sea tan importante acercarse a las cosas de Dios. Por eso hay más gente en los cines que en las iglesias. Hay mucho más gente en los lugares donde nada más se pasean, ni tienen ni dinero traen para comprar, pero se pasean por donde hay mucho para comprar, ¿sí? Entonces, por eso, para que el reino de Dios llegue a los corazones, se tiene que ver en nosotros, tiene que haber frutos en nosotros, tiene que haber paz en nuestro corazón, tiene que haber felicidad. Todo el que está enamorado y es correspondido en amor es feliz, no importan las circunstancias en las que esté. Aunque esté en la cárcel, si en la cárcel la mujer que ama, que ella está libre y él en la cárcel, y le dice ella, sí, me caso contigo, allí es feliz. Allí es feliz, aunque no esté a gusto donde está. Es capaz de ser feliz. Nosotros también tendríamos que ser felices. Es una de las primeras características de que Dios habita en nuestro corazón, de que Dios está en nuestro corazón, la paz, la felicidad y por lo tanto caminos de santidad.
el camino que nos lleva hacia la santidad, hacia el reino de los cielos. Jesús nos ha prometido llevarnos a esa felicidad, y una felicidad plena. No solamente una felicidad, nos ha prometido una felicidad plena, una felicidad que debe de comenzar desde este mundo, felicidad que va a nacer de la cercanía con Dios, no de la ausencia de problemas, no de la abundancia de la providencia divina. No va a nacer de ahí la felicidad de nosotros. La felicidad de nosotros se supone que viene de la cercanía que nosotros tenemos con Dios. Cuando la persona se llena de Dios, ya no ocupa más. Ya no ocupa de nada, ya no ocupa de nadie. Puede ser el hombre más rico, pero no depende de sus riquezas. Puede ser el hombre más pobre y no le afecta esa pobreza. El que es rico en amor no le afecta ya nada de lo que le rodea. Hay personas que no valoran lo que nuestro buen Dios ha hecho por ellos, pero esto se ha dado en todo lo que Dios ha creado. También hubo ángeles principados en el cielo que no valoraron lo que nuestro buen Dios les ofrecía y se rebelaron contra nuestro buen Dios y tuvieron que ser expulsados del reino de los cielos. No valoraron lo que recibieron, no lo merecen, lo pierden. Y lo mismo está sucediendo con nosotros los seres humanos. Si no valoramos lo que nuestro buen Dios nos ha dado, lo perdemos. Si lo valoramos y lo hacemos crecer, se va notando, hay características, hay mucho en la vida, y esto desde el principio. De hecho, si nos vamos al libro del Génesis, ahí por el capítulo 5, ahí nos habla de Enoc, un hombre que fue arrebatado al cielo, tan agradable a Dios que fue arrebatado al cielo. Enoc, que se dice que fue preservado. Algunos piensan, ¿verdad?, que Dios lo quiso preservar del diluvio. Fue cerca del tiempo del diluvio. Dios lo quiso preservar del diluvio. Algunos dicen esto, pero lo cierto es que fue arrebatado al cielo, igual que el profeta Isaías. El profeta Isaías también fue arrebatado al paraíso, fue arrebatado, sí, al paraíso, no al cielo. Nadie podía entrar al cielo sino hasta que Jesús abriera las puertas. Por lo tanto, todos fueron arrebatados, pero hacia el paraíso. Por eso cuando Jesús está muriendo y está a un lado del buen ladrón, no le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. No, el cielo estaba cerrado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No en el cielo, en el paraíso. La Virgen también fue asunta al cielo en cuerpo y alma. La Virgen Santísima también fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y después de ahí, ¿ya qué es lo que hemos encontrado en la iglesia? Solamente cuerpos incorruptos de santos. Cuerpos incorruptos de santos. Cuerpos que están esperando la resurrección, están esperando que el Espíritu regrese a su cuerpo, a ellos, para levantarse, para tomar nuevamente vida y entrar a disfrutar del reino de los cielos. Nuestro buen Dios quiso que si nosotros lastimamos, forzamos nuestro cuerpo para llegar a la santidad, entonces que era justo que el cuerpo también participara de la felicidad con nosotros en el cielo. Por eso es que vamos a ir en cuerpo y alma. Va a ser el mismo cuerpo, pero no el mismo, porque va a ser un cuerpo glorificado. Vamos a tener las marcas de todo lo que hemos sufrido. Tal vez sí tengamos algunas de esas marcas, pero ya no como taras, ya no algo que nos limite, sino algo que muestre, si lo vivimos eso por amor a Dios, brillará eso. Lo que hiciste por amor a Dios se notará, se notará. Si sufrimos pero renegando, pues eso no puede darle mucha gloria a Dios. Al contrario, serían llagas que nos daría vergüenza que se mostraran en el cielo. En estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas tiemblan de pensar en lo que se llaman los tiempos de la gran purificación, tiemblan. Pero nuestro buen Dios nos dejó como ejemplo a Noé. No vamos a las Sagradas Escrituras, nuestro buen Dios nos dejó como ejemplo a Noé. Noé también sabía que venía una especie de apocalipsis, un diluvio universal.
Noé lo sabía. Noé, él mismo lo anunció. Noé, Dios manda a Noé a anunciarlo. Pero Noé no se quedó mordiéndose las uñas, preocupado. ¿Qué hizo? Se puso a construir el arca que nuestro buen Dios le había pedido. Se puso a construir el arca para prepararse cuando llegara el momento, para tener donde refugiarse cuando llegara el momento. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer, más que estarnos preocupando y sobreinformándonos de lo que ha de suceder, porque muchas de las cosas son lógicas de personas que nos hablan, son lo que ellas piensan, lo que esas personas se imaginan o deducen que va a suceder, y no va a ser así. Y nos estamos preocupando por lo que ni siquiera va a suceder, no como se está pensando. No necesariamente, tal vez alguien sí le atine, pero las cosas no van a ser necesariamente como nos las están diciendo. Por eso el tiempo lo tenemos que utilizar para prepararnos. Noé construyó el arca. Nosotros tenemos que ir preparando el refugio, como un refugio material, físico. Lo más importante, la preparación más grande para los tiempos que se llaman de la gran tribulación, es la santidad. Esa es la preparación más grande. Si somos de Dios, Dios nos moverá, Dios se encargará. Y si no somos de Dios, por muchos refugios que construyamos, puede ser que no nos toque estar en ninguno de ellos. Solamente Dios lo sabe. Por eso se puede construir. Noé construyó el arca. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en lo que nos salva. Eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar en lo que nos salva. Ahora fíjense, por habernos descuidado en años anteriores, ahora los papás, las mamás están preocupados por sus hijos. Si todos hubiésemos trabajado, claro que estamos trabajando ahorita bien difícil porque estamos contra el infierno mismo, pero si se hubiera trabajado lo suficiente, si los papás hubieran tratado de ser santos desde antes de casarse, en el tiempo que se casaron, después de casados, y eso lo hubieran inculcado en sus hijos, entonces en lugar de estar esperando un tiempo de purificación, la gran purificación, podrían estar esperando ser arrebatados al cielo un día, ser llevados con Dios sin morir, así como estamos, con todo y guaraches, para arriba, todos completitos. ¿Sí? ¿Y por qué no estamos esperando esto? Porque no hemos conocido, ni amado, ni servido a Dios. Entonces, como hemos abrazado el pecado y hemos abrazado una vida de desorden, no podemos estar esperando que el Señor se lleve un chiquero al cielo. Por eso es que ahorita casi no hay nadie que sea arrebatado al cielo. Es necesario conocer a Dios para poder amarlo y amarlo para poder servirlo con todas nuestras fuerzas. Sí, y el Señor puede preservar del sufrimiento a los suyos, puede preservarlos, y especialmente cuando estos ya se han purificado, voluntariamente aceptaron una purificación que les ayudara a acercarse a Dios. Ay, ando viendo malo, ¿eh? Todos los santos un día fueron como nosotros, no somos diferentes a ellos. Los santos también fueron hechos del mismo barro del que nosotros. Somos iguales, pero ellos se esforzaron en acrecentar la gracia que de Dios recibieron. Porque no es por nuestras fuerzas la santidad, sino es un regalo la santidad. Pero necesitamos recibir, estar abiertos y dispuestos al amor de Dios. Y cuando la persona se abre, se recibe la fuerza que viene de lo alto, y entonces se pueden llegar a hacer cosas verdaderamente maravillosas. Tenemos el ejemplo de Santa Viviana. Santa Viviana, una adolescente,
si no me equivoco, no recuerdo bien, tendría como 18 años cuando la agarran a ella. Es un tiempo de persecución y por su fe le pidieron que renegara de Dios, no quiso, la llevan al centro de la ciudad, la amarran para azotarla hasta la muerte. Y entonces empiezan a azotarla a ella, a Santa Viviana. Pero esta mujer, en lugar de maldecir, en lugar de pedir misericordia a los que le estaban azotando, solo se oían gritos de alabanza. Solo se oían gritos de alabanza. Bendito sea Dios que me consideró digna de participar en los sufrimientos de su Hijo. Esto lo hace el conocimiento. Esto solamente se logra si se lleva una vida, el esfuerzo de una vida santa. Entonces viene el auxilio de Dios, el ardor en el corazón. El mártir no sufre tanto como nosotros pensamos que sufre. Nosotros si hubiéramos sufrido horrores, los santos no, están ardiendo en amor a Dios por dentro, el Señor se los permite. Entonces esta mujer, en lugar de estar quejándose y llorando, entonaba himnos, oraba por sus verdugos, al grado tal que el verdugo que la estaba azotando, cuando ve esta reacción de ella, se detiene confundido, porque dice la historia, irradiaba paz. Una mujer siendo azotada, pero con intenciones de matarla, o sea que no eran nada más golpecitos, no eran golpecitos. Y ella voltea y le dice a su verdugo: hermano, no te entristezcas, tú no eres mi verdugo, a través de ti Dios me está llamando al cielo. Es el conocimiento va a venir. Esto no se lo inventó, esto ya había entrado en su mente. El Señor solamente le recuerda a través del Espíritu Santo las cosas. Ella convirtió su ejecución en una demostración de amor a Dios. Ella convirtió su ejecución en una demostración de amor a Dios. Nosotros podríamos convertir nuestros sufrimientos, aquello que nos preocupa, aquello que nos duele, lo podemos convertir en una demostración del amor a Dios, soportando todo por amor a Él, lo que es culpa nuestra y lo que no es culpa nuestra, soportando todo por amor a Él. Pero pues esta mujer, Santa Viviana, perdonaba y oraba por quienes le condenaron. Por eso nosotros también tenemos que orar por aquellos que nos están provocando el sufrimiento. En lugar de estar con resentimientos, corajes y todo esto, mejor hay que orar por aquellos que nos están haciendo sufrir. Es algo que tenemos que hacer, tú y yo lo tenemos que hacer. Pero esto solamente se puede vivir si se tiene fe. Solamente se puede soportar si se tiene fe. Solamente se puede soportar así. Si se es consciente, si nosotros somos conscientes del amor de Dios, si nosotros hemos llegado a experimentar el amor de Dios, pero para experimentar el amor de Dios tenemos que ser muy purificados. Muy purificados. Santa Verónica Giuliani, si vamos al museo donde están las cosas de su vida, ella se flagelaba sola con instrumentos durísimos, con flagelos que le despedazaban la espalda. Y la gente, cuando llega a ver los instrumentos, se escandaliza, se asusta de la forma como en lo que ella utilizó para lastimar. Pero a ella Jesús le pidió que le encomendó que se sacrificara para la conversión de los pecadores y para la salvación de los difuntos. Y entonces ella se flagelaba, por eso ella se flagelaba sin que nadie se diera cuenta. Ella se flagelaba y quedaba bastante lastimada y procuraba que nadie notara ni que estaba flagelada ni que estaba lastimada, nada. Procuraba que no se notara nada de eso ella. Pero los consuelos divinos que ella recibía eran muy superiores a los tormentos que ella misma se ocasionaba. Entonces llegó a decir una frase muy grande:
Para ella su vida era o padecer o mejor morir. Si no estaba padeciendo y salvando almas, ¿para qué vivir? Nosotros no tenemos ese grado de santidad y estamos fijados en nuestros propios problemas, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que desearíamos, en lo que sería perfecto. Nos falta mucho camino a recorrer, nos falta todavía mucho camino a recorrer y tenemos que esforzarnos por empezar a recorrerlo. Entonces, todos estamos hablando de esta fe por Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que la fe puede mover montañas. Era un hombre que podía mover montañas. Y si puede, es más fácil mover una montaña que mover un corazón humano. Y él movía corazones humanos. ¿Por qué tú y yo no podemos hacer eso? ¿Por qué tú no puedes mover el corazón de tus hijos? Porque te falta caminar en santidad. Por eso, porque te falta caminar en santidad. Si no, podrías mover corazones empezando por los de tu familia o con otros corazones, y el Señor te premiaría convirtiendo los corazones de tu familia. Todos nos conviene caminar en santidad, todos deberíamos de estar caminando en santidad. Entonces necesitamos caminar también en fe, conscientes del amor de Dios. Poco a poco vamos a ir experimentando ese amor de Dios, poco a poco lo vamos a ir experimentando. Solamente así podríamos nosotros tener un testimonio personal de Dios, hablar del Dios al que conocemos, y ese Dios lo podrían entonces infundir en el corazón de sus hijos. ¿Sí? Entonces ya nos podríamos entregar a Dios sin perder la paz, a pesar de los problemas que haya, sin perder la paz, sabiendo que el Señor nos tiene que purificar, que tiene que purificar a la familia, y tendríamos que caminar así. No hay de otra manera, pero caminaríamos en medio del sufrimiento sin perder la paz ni la sonrisa del que es amado por Dios, no del que todo está bien, sino de que somos amados por Dios, no importa cómo estén las cosas, no importando cómo está lo que nos rodea. Estos tiempos entonces sí exigen testimonios, están exigiendo testimonios, pero quieren un testimonio muy grande de lo que nosotros decimos, en aquello que nosotros decimos que creemos. Se necesita ese sufrimiento, necesitamos aprender a sufrir, porque todos estamos sufriendo, unos de una cosa y otros de otra cosa, pero todos estamos sufriendo, pero necesitamos aprender a sufrir con una sonrisa, y sufrir con una sonrisa se requiere de mucha fe, mucha fe. Si nos esforzamos en caminar, en conocer, amar y servir a Dios, Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Necesitamos hijos de Dios que estén llenos de Él. Ya necesitamos otra vez ver testimonios de personas, de hijos de Dios que sean arrebatados al cielo. Que sean llevados con Él al reino de los cielos, completos. Pero eso solamente es si la vida de nosotros completa es de Él. Pero que lleve una vida de lo peor, si tu vida es de Él, Él se encarga de todo. Él se encarga de cómo te va a purificar, Él se encarga de cómo te va a sostener, Él se va a encargar de todo. Nosotros tenemos que solamente aprender a caminar en fe. Pidamos a nuestro buen Dios nos conceda esta gracia, una fe muy grande, que nos conceda la gracia de conocerlo a Él, para poder amarlo más, para poder servirlo a Él. Una fe tan grande que mueva montañas, una fe tan grande que se susciten milagros donde nosotros estemos. El mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos, nuestras familias lo necesitan, nuestras parroquias lo necesitan, todos lo necesitan. Y casi nadie quiere hacer esto, pero pues estamos nosotros aquí, estamos escuchando todos nosotros esto. El Señor nos está diciendo a todos, a mí y a ustedes, el Señor nos está diciendo esto, pues entonces pidámosle una vida llena de fe.
de una fe inquebrantable, una fe que nos permita caminar como Él quiere, como Él espera de nosotros. Y le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.